materia de defensa nacional, la situación política actual, ¿cómo es? Bueno, la situación actual es bastante crítica, ¿eh? Por falta de presupuesto, falta de medios, pero especialmente falta de política de defensa como política de Estado desde la clase política hacia las Fuerzas Armadas y otros estamentos que tienen que estar coordinados con las Fuerzas Armadas, por ejemplo el Servicio Exterior, la Inteligencia Nacional y otros estamentos. Con lo cual, bueno, acá hay que barajar y dar de nuevo muchos aspectos, ¿eh? Y generalmente las políticas que se han llevado a cabo han sido de reducción, pero no muy claro de hacia dónde se quiere ir. No muy claro los objetivos, no muy claro las nuevas doctrinas que se quieren aplicar, y la clase política está medio perdida con esta cuestión. Y por lo tanto tuvo un emergente de colapso, como fue esta cuestión de Lara San Juan, y bueno, y no sabe muy bien para dónde disparar, ¿no? ¿Y esto fue así siempre en Argentina? Y venimos con una crisis arrastrada como mínimo de una forma fuerte, importante desde el año 90, y podríamos decir desde el retorno de la democracia por todos los problemas del sector civil con los militares, claro, e inclusive desde el punto de vista de política de defensa nacional, casi te diría también desde antes del 83 en algunos aspectos. Tener en cuenta que los militares estaban más preparados para el golpe de Estado, doctrina de seguridad nacional, o sea, para un enemigo interno, que para un enemigo, una agresión externa. Con lo cual, acá hay muchos problemas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, y bueno, y que, como te dije, hay que rearmar bastante y repensar bastante. ¿En comparación con otros países? En comparación con otros países estamos, te diría, peor que Chile y que Brasil, casi te diría seguro. Estamos un paso atrás en algunos aspectos, en otros aspectos no tanto, o sea, por ejemplo, Brasil utiliza las Fuerzas Armadas para reprimir en las favelas. Eso no queremos eso en la Argentina, que entre el ejército en villas de emergencia o cosas en asentamientos irregulares. Sería un desastre. Eso creo que ya hay un consenso básico de que eso no. Pero bueno, hay voces de que quieren que intervenga en el narcotráfico, que intervenga en crimen organizado, y también eso es un problema, especialmente el narcotráfico es un problema. De hecho, por ley no lo podría hacer, sí hay que coordinar las Fuerzas Armadas con la seguridad interior de alguna forma, pero no que se meta en cuestiones de netamente seguridad interior la Fuerza Armada, porque podría ser para peor en vez de para mejor. ¿Y cuál crees que es la causa de esta situación crítica que hoy vive el país en cuestión de defensa nacional? De que no hubo una política de Estado, que no hay un consenso, y especialmente la clase política no ha tratado de reintegrar de una forma inteligente al sector militar, por un lado, y no ha tenido una política coordinada, porque de última también la política de defensa es parte de la política exterior. Entonces, no tenés una política exterior bien coordinada, bien asentada, hubo idas y vueltas en la política exterior en general, y por lo tanto también la política de defensa estuvo más marginada inclusive que la política exterior, que sí o sí la tenés que tener por una cuestión de comercio, por una cuestión de relaciones internacionales políticas básicas. Pero de hecho, bueno, por ejemplo, el tema del sistema de inteligencia nacional, vimos el colapso después del caso Nisman, Estiuso, etcétera, etcétera. Bueno, se trató de rearmar de una forma no muy coordinada y con vistas a largo plazo, por lo menos con un consenso político de toda la clase política. Insisto, estos son políticas de Estado. O sea, la clase política puede tener matices, pero tiene que haber objetivos a grandes rasgos comunes. En la política de defensa nacional es una, la política exterior es otra, y a su vez todas esas políticas tienen que estar coordinadas. Porque, de vuelta, estamos hablando de agresiones externas, o sea, de la imagen del país hacia el mundo, con lo cual tiene que haber una nueva política muy fuerte en todo esto como política de Estado. Incluso un poco este tema se puso en el foco de la cuestión con la búsqueda del submarino de Lara San Juan, ¿no? Claro, el submarino, bueno, es un
es parte del, o sea, es una muestra del colapso de gran parte del sistema de defensa y especialmente del equipamiento de las Fuerzas Armadas. Con lo cual, si tenés equipamiento viejo, mal mantenido, las tripulaciones o los soldados no muy entrenados porque no hay presupuesto, y bueno, en algún momento podía llegar a pasar estas cuestiones. De hecho, ya han pasado con la aviación, ya pasó. O sea, se han caído muchos aviones, ha habido muertos. Claro, pero acá estamos hablando de un instrumento muy costoso, más grande y con 44 tripulantes. Podría haber sido un destructor, una corbeta. Bueno, fue un submarino, lamentablemente. ¿Cuáles son los puntos que vos crees fundamentales en los que, bueno, las políticas en defensa nacional tienen que transformarse? ¿Cuáles son los puntos así básicos que vos crees que hay que reformular? Claro. Primero, tener en claro entre todos los sectores, políticos, militares y de otros estamentos, los objetivos. Bueno, una concepción clara de, bueno, qué concepto tenemos de defensa nacional, qué objetivos vamos a tener, qué política y qué doctrina vamos a aplicar, qué presupuesto vamos a tener y de ahí qué equipamiento necesitamos, qué tenemos que comprar, qué tenemos que transformar, qué tenemos que construir en términos de infraestructura, por ejemplo. Bueno, cómo vamos a formar a los oficiales y suboficiales, cómo los vamos a entrenar, qué aliados vamos a tener, qué aliados externos vamos a tener. Imagínate, ya tenés ahí y cómo vamos a coordinar todo eso con el servicio exterior, con el sistema de inteligencia, con la política comunicacional del Estado, etcétera, etcétera. Bien. Contanos un poquito, Fernando, por último, de qué se va a tratar tu charla expositiva que vas a brindar acá. Claro, vamos a repasar precisamente por qué estamos en crisis. Porque el sistema de defensa está en crisis, el sistema de defensa está en crisis, qué futuro, cómo es la actualidad internacional en los sistemas de defensa de otros países, cómo lo tienen concebido, y bueno, futuro y oportunidades de transformación para la Argentina, porque estamos en una oportunidad, ¿la podemos aprovechar o la podemos aprovechar? O sea, porque todo esto fue un emergente que se puede servir para transformar el sector y toda esta política, o seguimos como estamos y vamos a ir hacia un colapso definitivo prácticamente, ¿no? Porque no se ve así como está planteado, no se ve una salida clara a futuro, ¿no?